porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendita y eterna palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras el entendimiento nuestro para poder comprender lo que tú quieres decirnos a través de estas letras. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Vamos entrando ya al capítulo 23. Nos vamos acercando ya a la cruz. Cada día más nos acercamos a la cruz. Le he titulado Jesús advierte contra el legalismo. Así le he titulado a esta meditación. La primera palabra que usted tiene que sonar en su mente y en su corazón es: ¿qué es el legalismo? ¿Qué es el legalismo? El legalismo es esa idea de querer cumplir al pie de la letra todo, pero sin amor y sin espíritu. Vamos a ver más adelante. Jesús advirtió a la multitud, a todos los que estaban ahí, contra los escribas y fariseos, y vamos a ver, ya por lo que leímos, que Cristo pronunció graves advertencias sobre ellos. Este capítulo, el capítulo 23 de Mateo, marcó el fin de los enfrentamientos entre el Señor Jesús y los dirigentes religiosos. Este fue el fin de los enfrentamientos entre estos grupos religiosos. El Señor le advierte a las multitudes. Acuérdese que en este momento se acercaba la fiesta de la Pascua, la fiesta más importante para los judíos, donde gente de las ciudades vecinas venían a Jerusalén y estaban ahí muchos días. Ya estaba lleno el lugar, había mucha gente, y Jesús entonces advirtió a las multitudes sobre el peligro de estos hombres. Las palabras de Jesús a los fariseos fueron como una bomba que destruyó su caparazón y exhibió lo que realmente muchos de ellos eran en su interior. Quiero decirle que eso es lo que hace la palabra de Dios. A la gente le gusta la religión, porque la religión lo que hace es pasar por encima. Ve que a la gente le gusta las religiones populares porque van a ese lugar, hacen ciertos rituales, luego planean y por la tarde van a hacer sus cosas, y la religión les permite muchas cosas. Pero la relación con Cristo no, porque Cristo y su palabra va y desnuda lo que hay en el corazón. Por eso el cristianismo no le gusta a la gente. ¿Por qué la gente dice, no, si yo vengo a la iglesia, si yo vengo a Cristo, entonces yo voy a tener que dejar de hacer todo aquello que yo hacía? ¿Por qué? Porque el cristianismo es totalmente diferente a la religión. Y Jesús lo que hace es que destapa la caparazón de estos líderes religiosos y les deja ver al pueblo lo que realmente había en el corazón de ellos. ¿Sabe lo que hace el Señor, lo que hizo el Señor con ellos? Es como nosotros. Nosotros no podemos ver lo que hay en el corazón de los hermanos, pero Dios sí lo sabe. Y como Él lo sabe, Él nos confronta en privado por medio de su palabra. Pero en este caso los exhibió públicamente a los fariseos porque ellos detestaban y querían matar al Señor. En el próximo párrafo, en los versículos que vamos a leer ahora, veremos
que Jesús advirtió contra los escribas y fariseos. Vamos a ver el versículo número 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, yo quiero que usted conecte cómo terminó el capítulo 23, porque así es como se estudia la Biblia, no olvidando el contexto. Habiendo contestado Jesús en el capítulo 22, al final, las preguntas capciosas que le estaban haciendo los fariseos a Jesús y exponiendo su ignorancia a Jesús cuando les dijo, ustedes ignoran el poder de Dios, ignoran la palabra de Dios. Cuando los saduceos, ¿se acuerda que le hacían la pregunta de la resurrección? Cuando ellos no creían en la resurrección. Entonces así termina este diálogo y así inicia el capítulo 23. El Señor los exhibió. Habiendo hecho una pregunta, el Señor al final les dice, ¿de quién? ¿Por qué David le llama Señor al Mesías? Y los confundió y los dejó callados. Bueno, ese es el contexto. Ahora delante de todos, el Señor comienza a denunciar el carácter depravado de los fariseos. Miren lo que dice el versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. La cátedra de Moisés. Sentarse en la cátedra de Moisés indicaba tener la más alta autoridad para instruir a las personas en cuanto a la ley. O sea, que la cátedra de Moisés era como el Sanedrín, que era la autoridad en Jerusalén, que estaba compuesta por 72 personas, ¿verdad? Mas sin embargo, esta expresión que Jesús dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, aquí podría traducirse esta frase como los escribas y fariseos se han sentado a sí mismos, ¿verdad? En la cátedra de Moisés, han usurpado ese lugar. Y quiero hermanos que vayamos pensando en esto. Usted se da cuenta que últimamente en el mundo hay muchas personas que tienen, ellos mismos se han dado autoridad, se han sentado y se han dado un nombre y ellos son autoridad. ¿Y quién les dice algo? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Entonces estos hombres habían tomado por sí mismos, se habían sentado en la cátedra de Moisés. Ahora, había una idea legítima de quiénes debían gobernar y quiénes debían de guiar al pueblo en cuestión de la ley. Eran los sacerdotes y los levitas. Que nosotros sepamos, los fariseos y los saduceos no lo eran. Eran grupos religiosos que habían tomado, habían usurpado y se sentaban en la cátedra de Moisés con la autoridad de poder dirigir al pueblo, pero realmente quienes tenían que hacerlo eran los levitas y eran los sacerdotes. Vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 8 y 10, para poder darle fundamento a esto que Jesús está hablando. ¿Por qué Jesús los está denunciando a ellos? Miren, cuando alguna cosa, dice Deuteronomio, fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Tiene que haber un lugar específico donde van a estar estas personas que van a ejercer estos derechos. Y vendrás, ¿a quién? A los sacerdotes y levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. O sea, los que habían quedado autorizados para guiar al pueblo por medio de la ley no eran los fariseos ni los saduceos, sino que eran los levitas y los sacerdotes. Mira el 10. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Sin embargo, estos hombres, y hay que entender una cosa, hermanos, había un tiempo donde la palabra de Dios escaseaba. Desde Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista hubo un tiempo de 400 años de silencio. Dios no habló por 400 años.
Entonces, ¿cómo se mantenía el pueblo? El pueblo se mantenía por medio de lo que los profetas de Malaquías hacia atrás dijeron, y estaban esperando las profecías, ¿verdad? Por eso cuando se levanta Juan el Bautista fue una revolución, y dijeron: wow, un profeta se ha levantado, 400 años de que no se había levantado un profeta. Y entonces todos sabían a Juan, porque era una novedad. Y aparte de eso, estaban viendo ellos el Antiguo Testamento, que habían promesas que vendría un Mesías, pero que antes del Mesías vendría uno preparando el lugar, y ese fue Juan el Bautista, y todo eso estaba establecido. Pero en ese tiempo de oscurantismo, en ese tiempo de que nadie hacía nada, los fariseos y los saduceos se formaron como un partido religioso para ellos tomar las riendas de la conducta, ¿no?, del pueblo. Ahora, sin embargo, Jesús los reconoce como los maestros de la ley de Moisés. Recuérdese que desde el principio de su ministerio, el Señor Jesucristo se amparó bajo la ley. Él nunca hizo nada quebrantando la ley, ¿verdad? En Mateo 5 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea, está diciendo: el que quebrante un pequeño mandamiento de la ley será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, y cualquiera que los haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, lo que está diciendo Jesús es: el que enseña y hace, ese es el que tendrá recompensa. Acuérdese que él ahí le dice, más adelante le dice al pueblo: ustedes ven los fariseos, hagan lo que ellos dicen, porque dicen bien, se apegan a la letra, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero hacen otra cosa. Entonces Jesús está diciendo aquí: el que haga y enseñe, ese tendrá recompensa grande en el reino de los cielos. Por lo tanto, puesto que los escribas y fariseos eran los reconocidos maestros de la ley de Moisés, cuando enseñaban la ley era necesario obedecerles. Pero esto no se refería a las tradiciones de los hombres, sino a lo que está escrito en la ley de Moisés. Y aquí, hermanos, quiero que hagamos una distinción. Dios nos manda a obedecer lo que dice su palabra, no lo que el hombre le ha puesto encima a la palabra de Dios. Y hay muchas congregaciones que toman la palabra de Dios, la ponen a un lado, y en lo que creen es lo que le han venido aumentando a la palabra de Dios. Los fariseos eran eso. Los fariseos enseñaban la palabra, pero ellos mismos inventaban cosas, reglas, cargas pesadas, dice el Señor, que le ponían al pueblo. Déjeme decirle, cuando nosotros nos limitamos a estudiar la palabra de Dios solamente, es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que hace la obra en el corazón, y usted, por medio del Espíritu Santo, usted va siendo renovado. Amén. Y hay cosas que usted sabe que no está haciendo bien de acuerdo a la palabra de Dios, y no es el pastor y no es el reglamento de la iglesia la que le dice a usted cómo tiene que venir vestido, cómo tiene que vivir su vida, sino que es por medio de la palabra de Dios. Ahora, cuando Dios hace esa obra, una iglesia puede estar contenta y segura, diciendo: el Señor está obrando en medio nuestro. Porque cuando usted es confrontado con la palabra, no está pensando en el temor del hombre, sino en el temor de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo dice: lo que los fariseos dicen en cuanto a la palabra, obedezcan. Pero lo que digan en cuanto a lo que ellos le han aumentado, no lo hagan. Ve que hay personas que aumentan muchas cosas y tienen a los feligreses, los tienen atemorizados, no por lo que la palabra dice, porque la palabra lo que hace es libertarnos, no atarnos. Vamos a ver qué dice el versículo 3. Así que todo lo que os digan, mire, que guardéis, guardarlo y hacerlo. O sea, Jesús en esta parte está alineado con los fariseos y está diciendo: ellos están correctos en lo que dicen, porque están diciendo lo que dice la ley.
mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Sabe por qué Jesús podía decir eso? Porque el Señor sí conocía las dos partes. Él sabía que ellos eran muy tremendos se conocían la ley. Es más, esta gente, a la edad de los 10 años, un niño hebreo tenía que aprenderse la ley de memoria. Entonces, estos fariseos que ya van a ser grandes, estos hombres conocían la ley al dedillo, ¿verdad? Pero no practicaban lo que realmente conocían. Dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Bueno, déjenme decir, hermanos, que para nosotros también sigue estando vigente esa advertencia. Por eso es importante que no trate usted de frustrarse por las cosas que no entiende de la Biblia. Trate de trabajar con lo que usted entiende de la palabra de Dios. Porque el Señor estará más, fíjese que el Señor estará más, vamos a ponerle así, orgulloso de usted si usted practica más que usted memorice y no practique. Porque estos hombres tenían la ley, la tenían acá, pero no practicaban lo que hacían. Es decir, en la medida que esté de acuerdo con la palabra de Dios, debemos de obedecer. Los fariseos eran prontos para atar cargas pesadas y tradiciones extrabíblicas. Aquí, mis amados hermanos, quiero compartir un concepto que yo lo leí y lo entendí. Yo lo tenía en la mente, pero cuando yo leí en este libro de este pastor, yo pude comprender muchas cosas que estos pasajes dicen. La llamada teología folclórica, que se alimenta de costumbres y tradiciones. Ponga mucha atención en esta parte que voy a compartir. El pastor Gerardo de Ávila, en su libro Volvamos a la Fuente, expone lo que él llama 3 teologías en conflicto. Esto es muy importante. Número 1, la teología bíblica. Número 2, la teología folclórica. Y número 3, la teología institucional. Ahora, ¿qué significa esto? La teología bíblica es lo que la iglesia primitiva tenía en sus inicios. Cuando vieron levantarse a Jesús al cielo, todo eso que Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos, enseñándole todo lo que yo os he enseñado. O sea, esa es la teología bíblica, lo que dice la Biblia. Hermano, cuando nosotros nos mantenemos haciendo lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que agrada al Señor. ¿Qué pasó? Empezó la iglesia a caminar, empezó a ser perseguida la iglesia. Y esa teología bíblica le fueron aumentando cosas, experiencias. Por ejemplo, ¿cómo usted hoy puede imaginarse que hay personas que se tiran que caen al piso, que vomitan, que les dan una bolsa para que vomiten y todo eso se lo atribuyen al Espíritu Santo? Usted dice, ¿dónde está eso en la teología bíblica? Ah, no, lo que pasa es que alguien tuvo una experiencia y esa experiencia se fue sumando a lo que dice la Biblia. Entonces ya no hay teología bíblica limpia, sino que ahora se viene sumando lo que es la teología folclórica. ¿Okay? Número 1, ¿cuál es? Teología bíblica, que eso es lo que Dios nos enseñó a nosotros. Ahora viene la teología folclórica. ¿Qué es eso? Folclórico es aquello que el pueblo produce. Son las experiencias que se vienen sumando a la palabra de Dios. Es el resultado de experiencias e ideas de individuos o grupos. No porque nuestra iglesia aquí pasa esto y aquí, entonces no porque allá mi abuelita hacía, y ya se va sumando esa teología que no es bíblica, es folclórica, y déjeme decirle, es la más popular. Cuando una persona viene de una teología folclórica donde pasan muchas cosas y viene a una iglesia donde se trata de ir a la teología bíblica, se aburre y dice, aquí no está Dios, aquí solo de Biblia hablan, pero no hay demostración del Espíritu, le llaman ellos. Entonces, teología folclórica es aquello que tuvo un carácter personal y tradicional y se hace normativo. No, porque a mí me pasó
a ti te tiene que pasar. Usted ha escuchado, por ejemplo, cuando a una persona le sucede algo, hay un milagro o algo pasa de parte de Dios, entre comillas, y le dice, usted va a sentir, dicen los pastores, yo lo he escuchado, va a sentir algo caliente, va a sentir algo que se le entra caliente y le baja por todo el cuerpo. Ahora, ¿eso es teología bíblica o teología folclórica? Porque ¿dónde está en la Biblia? Y estamos hablando del cristianismo. Entonces, hay que tener una tremenda distinción entre lo que es la teología bíblica. Nuestra iglesia quiere seguir y Dios quiere que sigamos por la teología bíblica y no por la folclórica, donde se le da más tiempo a la emoción, donde es lo emocional lo que realmente es lo más importante. Ahora, la fuente de la teología bíblica folclórica también viene del descuido de pasajes bíblicos a los que no se les aplica una verdadera exégesis. O sea, viene un pastor y empieza a predicar un pasaje que no lo estudió. Y los que están ahí, como ese pastor es muy famoso y la iglesia es muy numerosa, y como el pastor lo dijo, ya eso es palabra de Dios. Por ejemplo, un ejemplo sencillo le voy a dar. Dice la Biblia que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Bueno, si yo no interpreto ese pasaje, usted está pensando en la aguja esa de coser, ¿cómo meter un camello ahí? Ahora, si yo no le doy la interpretación y yo no le explico a usted de qué se trata, y no se lo voy a decir porque no es ese el punto, investíguelo. Entonces yo enseño de esa manera incorrecta, entonces ya estoy aumentando la teología folclórica que viene por pasajes no mal interpretados y mal estudiados. Entonces, eso abunda en nuestros tiempos, mis amados hermanos. ¿Por qué traigo eso? Porque los fariseos en el tiempo de Jesús no solamente tenían la palabra, sino que tenían tradiciones que ellos habían agregado. Y le voy a decir una cosa, las tradiciones cuando tienen que competir con la palabra de Dios son más importantes para ellos. No, es que aquí dice, sí, a mí no me importa lo que dice el de la teología folclórica, porque mi abuelito que era pastor decía eso, es más importante el folclor que la palabra de Dios. Y déjeme decirle, hay mucha gente afectada por la teología folclórica. Número 3, la teología institucional. Esa sí que es complicada. ¿Cuál es la teología institucional? Es la teología de la iglesia como una organización eclesiástica, como una estructura de poder. Es una iglesia que se mueve casi como los poderes políticos que el mundo usa. Es dirigida por los reglamentos de la institución más que por la palabra de Dios. Cuando la institución habla, Dios tiene que guardar silencio. No, pero ¿por qué ustedes hacen eso aquí en la iglesia? Si la Biblia dice, no, eso es la institución. Si no te gusta, vete. Entonces, hay 3 formas. La teología bíblica, que es la que nosotros abrazamos. La teología folclórica, que está llena de tanta emoción y tantas cosas que se le van sumando a través del tiempo. Y la teología institucional, que es eso que Dios tiene que callar cuando ellos hablan, ¿verdad? Y las cosas tienen que hacerse como nosotros decimos, no importa lo que Dios diga. Déjeme decirle que yo salí de una iglesia así, con la teología institucional. Tú tienes un llamado a pastor, al pastorado, pero tú no cumples los requisitos, ese llamado no sirve, no importa si Dios te haya llamado. Esa es la forma de actuar de este tipo de congregación. Aunque Jesús refuta los errores doctrinales de ellos, porque fíjese que lo que Jesús está diciendo aquí, el pueblo estaba obligado a obedecer la ley de Moisés que enseñaban ellos mismos. En este texto Jesús no denuncia sus errores doctrinales, ¿ok? Jesús no tiene conflicto con ellos por la doctrina. La doctrina está bien, porque doctrina significa enseñanza. O sea, lo que enseñaban ellos estaba bien. ¿Qué es lo que Jesucristo puntualiza aquí?
su falta de práctica a lo que ellos enseñaban. En contraste con el tiempo que nos ha tocado vivir, hoy nosotros debemos denunciar las falsas doctrinas. O sea, Jesús no denunciaba las doctrinas porque estaban bien, era la práctica lo que Jesús denunciaba. ¿Sabe lo que hoy nosotros, el tiempo que nos ha tocado? No es la práctica, porque a mí no me interesa tanto lo que hace un pastor en su vida privada, no me interesa. Pero en su vida pública, que él publica y él enseña herejías, eso sí tenemos nosotros que denunciar las falsas doctrinas. A eso es lo que la Biblia le llama lobos rapaces, que confunden a muchos, especialmente a nuevos. Y déjeme decirles, dentro del cristianismo hay muchos movimientos confusos de la teología folclórica que confunden a la gente. Congregaciones que confunden su enseñanza en la teología, que fomentan su enseñanza en la teología folclórica, basados en costumbres, tradiciones y en textos mal interpretados. Vamos a volver entonces al relato de Jesús. Esta denuncia pública que Jesús le hace a estos hombres tuvo lugar en el templo, que era la fortaleza de sus enemigos. En el templo, fíjense que cuando Jesús iba al templo, ahí era cuando más enemigos tuvo Jesús. Ve que Jesús nunca tuvo pleitos con la gente de afuera. Los pleitos más grandes y los conflictos más grandes fue Jesús entre los religiosos en el templo. El templo servía para debatir en el caso de esta gente. Debido al oscurantismo y al tiempo de silencio, aproximadamente de ¿cuántos años dije? 400 años, los fariseos se habían colocado en una posición de autoridad y controlaban las escrituras del Antiguo Testamento, interpretando los escritos del Antiguo Testamento. Habían usurpado lo que no tenían que usurpar. En cierto sentido, ocupaban la misma posición de muchos en estos tiempos, como les dije al principio. Personas que se autodenominan, fíjense que Dios me libró a mí de estar en un movimiento de estos. Estuve por un tiempo analizando, pero Dios me mostró que era un lugar peligroso. Pero Dios me permitió llegar a las entrañas de cómo funcionan los falsos. Y una de las cosas era que esta persona me decía: tú en el grupo, porque yo era como el iluminado de todo el grupo, tú eres aquí el más grande, tú estás por debajo de mí, y después está el resto. Cuando yo a ti te diga hijo, tú tienes que interpretar eso como un halago grandísimo. O sea, prácticamente, sutilmente era como cuando el Padre decía del cielo: este es mi hijo amado. Mire la sutileza. O sea, cuando yo te diga, dentro de todos, yo te diga hijo, tú tienes que sentirte como ese respaldo espiritual, porque yo soy tu padre espiritual. Cuando empezó a decirme eso, yo me erizaba y empecé a ver la Biblia y digo: yo tengo que salir corriendo de este lugar lo más pronto posible, porque así es como funcionan, usurpan. Y yo le decía: y los demás pastores, ¿cómo? Me dice: no, yo te empodero a ti y tú los empoderas a ellos, y con esa autoridad van. Y en ese caso, hermano, muchos movimientos funcionan de esa forma. Vamos a ver qué dice el versículo 4. Jesús desnudó a estos hombres frente a sus propios seguidores. Mira lo que dice el 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Cargas pesadas y difíciles de llevar. Eso no eran los mandamientos de la palabra de Dios. Eso ya eran reglamentos humanos. Déjeme decir, hermano, que esto que Jesús está hablando aquí en este pasaje es muy contemporáneo. Hay personas que la Biblia la ponen a un lado, pero registran a todo el que va llegando a ver si califica para que esté en la iglesia. Si viene pintado o pintada, si viene con un estilo de ropa o otro estilo de ropa. O sea, son cargas pesadas que se le ponen al pueblo, pero ellos en su interior ni siquiera la pueden llevar.
Yo conocí la historia de una iglesia donde prohibían a la gente ir a la playa. Les prohibían terminantemente ir a la playa, pero un día, no sé cómo fue, los agarraron en bikinados, a los dos, en bikini, en la playa, en otro país. O sea, al pueblo sí, ¿verdad? Le ponían carga, pero ellos en el fondo no querían llevarlo. Entonces, Jesús dice que atan cargas difíciles que no eran los mandamientos de la ley escrita, sino que eran las tradiciones, reglamentos humanos que ellos agregaban a la ley de Moisés. La crítica de Jesús para los fariseos fue que eran legalistas. ¿Quién es un legalista? Un legalista es el que se preocupa excesivamente por la aplicación externa de las cosas. Un legalista tiende a darle más énfasis a lo externo que a lo interno. Un legalista se preocupa mucho por el vestir. O sea, que su vestimenta diga que él es espiritual, pero no se preocupa tanto por lo interno. Eso era exactamente lo que eran los fariseos. Tanto es así que el legalismo se le ha llamado una actitud farisaica. Una persona que es muy meticulosa, ¿verdad? Que siempre anda viendo que la persona esté debidamente vestida. Es una persona legalista. Siempre está observando la vestimenta en el altar, o etcétera. Siempre está, ¿verdad? Son personas que entran para espiar, como dijo Pablo, la libertad de los cristianos. Personas que vienen y dicen, empiezan a ver todo. Cuando usted ve a una persona así que llega a la iglesia y empieza a ver todo, empieza a ver al pastor, empieza a ver el altar, son personas que dicen, no, aquí no, quieren ver otras cosas. Entonces después se van diciendo que aquí no está Dios, porque no se conforma a la idea que ellos tienen de lo que es una iglesia. Bueno, eso es lo que la Biblia le llama legalista, preocupado solamente con la apariencia externa de cumplir la ley en lugar de la profundidad de la palabra de Dios. Los legalistas, hermanos, por su parte, se creen superiores a los demás. No solo nosotros somos cristianos. Fuera de nosotros no hay quien salve. La idea es que tienen más aceptación ante Dios por lo que hacen o por lo que dejan de hacer. Yo estoy más cerca de Dios porque yo no me visto así. Yo estoy más cerca de Dios porque yo no me pinto. Y si yo me pongo un velo, estoy mucho más cerca de Dios. Se sienten superiores a los demás por lo que hacen o por lo que no hacen. Los fariseos eran hombres de clase media, muy instruidos, con gran influencia y apoyo en la población, pero no eran considerados sacerdotes. Fíjense que los fariseos, a diferencia de los saduceos, los fariseos creían ¿en qué? Dijimos la semana pasada, en la resurrección. Y los saduceos no creían. Curiosamente, este grupo más adelante, cuando surge la iglesia y se anuncia que Cristo ha resucitado, para los fariseos no era extraño, porque ellos creían. Y fíjense que dice la historia que de alguna manera ahí sí se acomodaban, porque se acomodaba a su teología. Y dice que ayudaron de alguna manera, fueron bastante condescendientes con la iglesia. Sin embargo, ellos eran muy rudos, ¿verdad? Eran muy tremendos para decir, mira hermano, y esto es interesante, ¿no? Cuando nos toca dar órdenes a nosotros, yo quiero que me lo hagas así, así, así y así. Cuando tenemos la autoridad. Pero realmente nosotros lo hacemos así, así y así, cuando nos toca. Entonces ellos sí eran buenos para decir, así es como se debe caminar. Bueno, y esto es un poco más complicado para un pastor, que tiene que estar predicando y diciendo cómo se tienen que hacer las cosas. Pero también aplica para cada uno de nosotros, porque todos somos hijos de Dios. ¿Amén? Entonces todos nosotros tenemos que estar con mucho cuidado de que lo que nosotros creemos vaya de acuerdo a cómo nosotros actuamos. Seguimos con nuestro estudio. Vamos a ver el versículo 5. Antes hacen todas sus obras
para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de su manto. O sea, los fariseos, como están, acuérdense, como a ellos les interesa lo externo, entonces ellos están preocupados por eso. Les interesa que su apariencia externa refleje santidad y piedad. Esto no es del todo malo, siempre y cuando vaya de acuerdo con nuestra vida interior. Por ejemplo, pastor, ¿yo cómo debo de vestir? Bueno, dice la Biblia que nosotros debemos de vestir con prudencia, con pudor, ¿verdad? Entonces cada uno sabe cómo debe de vestir. Dice que ellos ensanchaban las filacterias, eran tiras de pergamino con algunos preceptos de la ley. Y ya hay por ahí, creo que está una fotito donde está un muchacho. Ahí está. Esos eran las filacterias. Acuérdense que ellos tenían, en cada uno de esos cueritos iba un versículo bíblico y tenían un frontal, ¿verdad? ¿Dónde encontramos eso? Quizá un poquito atrás está Deuteronomio 6 o al 8, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Esto era normal, ¿verdad? Era parte de lo que la ley exigía, pero ellos lo hacían más ancho. Ellos querían que la gente viera que ellos eran religiosos. Es más, había gente que solamente eso solo se usaba cuando iban a orar, pero esta gente andaba todo el día. Andaba con su Biblia, vamos a decir así, con su ropa, su corbata, en el mercado, iban igual, andaban todo el día para que la gente dijera: oh, mira, ahí viene un cristiano, ahí viene una persona religiosa. Entonces, eso es lo que ellos hacían. Ahora, ¿cómo podemos interpretar este pasaje de acuerdo a lo que el Señor estaba diciendo, el pasaje anterior de que el Señor habló a la gente? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés o en el Sanedrín, estoy yendo al principio, pero o en el Sanedrín se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que el Sanedrín, los que digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, o sea, las obras de la mayoría de ellos, porque dicen seguir al Sanedrín y no lo hacen. Vamos a ver el 6. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. No vamos a abundar en eso porque se nos va el tiempo, pero Santiago habla de eso. Habla de las personas que quieren ser los primeros y de más importancia. Habla de las personas que tienen orgullo espiritual, ¿verdad? 7. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí. Les gustaba que la gente les reconocieran como la autoridad espiritual. Ahí viene el pastor, ahí viene el rabí, ahí viene el reverendo. La explicación de Jesús identifica el mal de llevar títulos, pero fíjense que es bien importante porque en Jerusalén a los maestros les decían rabí. Jesús no va tanto atacando lo que es la palabra, sino la intención que ellos detrás tenían, que le dijeran rabí, o sea, como que los reconocieran como autoridad espiritual, ni que les digan y que los hombres los llamen rabí, rabí. 8. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. O sea, lo que está diciendo aquí: no se comparen ustedes con el Mesías, con el Cristo. No tengan esa actitud altanera y orgullosa de que ustedes son superiores a los demás. Y todos vosotros sois hermanos, dice, ¿verdad? 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Esto, hermano, es bien interesante. Hemos escuchado mucho esa parte de mi Padre espiritual. ¿Es malo llamarle a una persona Padre espiritual? Lo voy a decir. El apóstol Pablo le dice a los corintios: yo soy vuestro Padre. Pero no lo está diciendo de esa forma, ¿verdad? Ni tampoco se está usurpando el título o la autoridad que solamente Dios puede hacer. Pero últimamente
antiguamente hemos oído eso, como este pastor que yo le decía, yo soy tu padre. Y cuando yo te diga hijo a ti, tú tienes que sentirte estremecido. O sea, ya quería que yo dijera, ay, es mi padre. Y les gusta que le digan padre, o apóstol, o líder, todas esas cosas. Miren, ¿por qué estos movimientos han funcionado? Porque juegan con el ego de las personas. Ahora tú eres líder y tú tienes un grupo. Ah, mi líder. Entonces dices, oh, yo soy tu líder. Ah, wow, soy tu líder. Entonces ya el ego se va elevando y eso es lo que hace que otros tengan otro y se llamen líder. Bueno, dice, no busquen esos títulos con el fin de vanagloriarse y de quitarle la gloria al Señor. Y no llaméis Padre vuestro a nadie. Mire, pastor, y entonces no le puedo llamar padre a mi papá. Sí, no está hablando de eso, porque el Señor dice que honremos a nuestros padres, ¿verdad? Padre y madre. Está hablando en el sentido espiritual. Usted en el sentido espiritual no tiene que decirme a mí mi padre Miguel. Yo soy pastor de la iglesia, en función yo tengo que ser el que le sirvo a usted, pero yo no tengo la autoridad sobre usted. Yo no soy su padre espiritual. Dice la Biblia, no le llame padre a nadie aquí en la tierra. O sea que cuando usted dice, no, que ya va a venir el padre, la Biblia dice que usted no tiene que llamarle padre a ese tipo de personas, porque ese no es el padre carnal, ese es el padre espiritual, ¿verdad? No tiene que llamarle padre a nadie, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Jesús condena aquí el orgullo, no el título. Porque si a usted le dicen maestro, ¿verdad? Y usted dice, usted sabe que no, eso no lo enorgullece a usted, no hay problema. Él condena el orgullo y la pretensión, no el título en sí. Porque por otro lado la Biblia nos manda a honrar, ¿verdad?, a nuestros pastores. Hebreos capítulo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que oran y que trabajan, obedézcanle y sométanse a ellos. O sea, la Biblia nos manda a que en el orden correcto nosotros podamos darle honor a quien honor merece, pero no de reverenciarlo de tal manera como poniéndolo como al lado de Dios. Usted se da cuenta cuántas sectas, y las sectas se alimentan de eso. Su líder, no le pueden tocar a su líder porque ese es su Dios, ese es su Padre espiritual, condenado en la Biblia por Jesucristo. No le llame Padre nuestro a nadie aquí en la tierra. Porque Jesús, cuando enseñó a orar a sus discípulos, ¿qué les dijo? Ustedes oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Es al único que tenemos que llamarle Padre, Padre espiritual. Cristo prohíbe el uso de estos nombres como títulos espirituales o de manera ostentosa, otorgando indebidamente autoridad espiritual a un ser humano, como si éste fuera una fuente mayor que Dios. Versículo 11: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Sabe lo que está diciendo ese pasaje? En el contexto, la prueba de grandeza no se ve en el uso de títulos, sino en el servicio humilde. No quieras tú ser el más grande en la iglesia por el título. Si quieres ser el más grande en la iglesia, sé el que sirve a los demás. Jesús en una ocasión le lavó los pies a los discípulos. Y eso no es para agregarle al folclore religioso, porque Jesús no mandó que nosotros nos laváramos los pies. Esa fue una enseñanza de humildad, porque el esclavo, el más humilde de una casa, ese era el trabajo que tenía que hacer: lavarle los pies a los visitantes. Era el trabajo que hace la alfombra de su casa. Esa era la función del siervo que limpiaba los pies de los visitantes. Bueno, Jesús hizo esa función. Y Pedro, que no entendía, dijo: no, a mí no me lo vas a lavar los pies. Entonces, hermano, él le dijo: si yo, siendo el Señor me he humillado, pues ustedes también.
Se dan cuenta que no son títulos lo que hace grande al hombre. Por eso que yo no sé eso de los títulos. Yo creo que como cristianos debemos prepararnos, ¿verdad? Leer su palabra, investigar, estudiar, pero títulos, alguien dijo, en el cielo no hay pared para colgar tus títulos. El título más grande se gana cuando servimos el uno al otro por amor. Amén. Así es que, hermanos, si usted quiere ser grande o quiere, tal vez no grande porque usted no anda buscando grandeza, pero usted quiere ser útil en el reino de Dios, sirva al Señor. Y déjeme decirle que Dios en su economía, Dios lo va a ir llevando a usted de abajo hacia arriba. Usted dice, hoy está aquí en la iglesia, pero usted no sabe dónde Dios lo va a llevar más adelante. Yo nunca pensé que cuando yo llegué al Señor, cuando yo me entregué a Cristo, confié en Él en la cárcel, yo nunca pensé que yo iba a ser un pastor y que iba a estar predicando. Nunca pensé ni lo busqué. Simple y sencillamente cuando llegué a la iglesia dije, ¿en qué puedo servir? Y el Señor, igual, y si me vuelven a mandar allá estoy, tranquilo, porque no se trata del título. Mire el 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Termino con esta ilustración. Un joven se va para el seminario, lo llaman, ¿verdad? Tremendo el hombre, griego, hebreo y todo, y le dicen en la iglesia, se te va a dar la oportunidad para que prediques en la iglesia. Y él dijo, ahora es cuando la iglesia se va a dar cuenta quién es este pastor que viene saliendo del seminario. Dice que la iglesia llena estaba, y él al frente. Cuando lo llaman, no sé qué fue lo que le pasó, y en una de las gradas tropezó y cayó, y todos los papeles se le confundieron, y dice que se agarró sus papeles y se bajó. Y dice que un anciano le dijo, si hubieras bajado, si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Si hubieras subido humildemente, Dios te hubiera bajado con la cabeza en alto. Hermano, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice la Biblia en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia. Cuando usted ve una persona soberbia y apártese, ya va a caer. Porque dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Ya va a caer, apártese. Porque antes de la caída es la soberbia. Que Dios nos ayude en nuestro corazón de no exaltarnos a nosotros mismos, sino que sea nuestra vida dándole la honra al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estos pasajes bíblicos en el cual tú nos enseñas, Señor, que nosotros no debemos buscar títulos en esta tierra, sino más bien, Señor, poder servirte de una manera sincera y sencilla, de una manera genuina, Padre Celestial, poder ser tus manos, poder ser tus pies, tu cuerpo, Señor, aquí en la tierra, para que podamos, Señor, compartir con los demás las bendiciones que hemos recibido de tu mano. Señor, bendice a mis hermanos en esta noche y permite, Señor, que tu palabra pueda hallar cabida en el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a practicar lo poquito que conocemos, que poco a poco, Señor, iremos entendiendo otras cosas cuando ya terminemos nuestras tareas. Padre, en tus manos nos ponemos, te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.